Jerusalén, año 33 después de Cristo. Son las 4 de la mañana del domingo más importante de la historia, pero la ciudad aún duerme bajo un silencio sepulcral. En un jardín privado, a las afueras de los muros, un grupo de soldados de élite del Imperio Romano vigila una tumba excavada en la roca, sellada con el anillo oficial del prefecto. Tienen órdenes de ejecutar a cualquiera que se acerque. Sin embargo, en pocos minutos, algo que desafía todas las leyes de la física hará que estos hombres, veteranos de 1000 batallas, caigan al suelo como muertos ante lo inexplicable. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió dentro de esa cueva? Para entender el impacto de este amanecer, debemos reconstruir las horas previas, cuando el mundo entero creía que la saga de Jesús de Nazaret había terminado para siempre, tras una pesada piedra de 2 toneladas. Tras la crucifixión del viernes, el aire en Jerusalén se podía cortar con un cuchillo. No era solo el Shabbat lo que paralizaba la ciudad. Era una paranoia política que subía desde los palacios del Sanedrín hasta la fortaleza Antonia. Los líderes religiosos recordaban una frase que los discípulos parecían haber olvidado en su dolor: «Al tercer día resucitaré». Para Caifás y los sacerdotes, Jesús muerto era casi más peligroso que vivo. Temían que sus seguidores robaran el cuerpo para crear un mito que encendiera una rebelión judía contra Roma. Por eso, acudieron a Poncio Pilato con una petición desesperada: asegurar el sepulcro. Pilato, un hombre práctico y brutal, les dio una respuesta corta: «Tenéis una guardia. Id, aseguradlo como sabéis». Lo que siguió no fue una vigilancia de 2 o 3 guardias de barrio. En el lenguaje militar romano, una custodia implicaba una unidad de 16 soldados de élite. Hombres con armaduras de placas segmentadas, escudos de madera y cuero y lanzas de hierro, marchando en formación hacia el jardín de José de Arimatea. Estos soldados se dividían en turnos de 4. Mientras 4 vigilaban con la espada desenvainada frente a la piedra, los otros 12 descansaban en un semicírculo cercano, listos para intervenir ante el menor ruido. Dormirse en la guardia era castigado con la muerte por apaleamiento. La seguridad era absoluta, pero el detalle más importante para entender la tensión de esa noche es el Monsignaculum. Los guardias no solo vigilaban, sellaron la tumba. Pasaron una cuerda de cuero o fibras tensas a través de la gran piedra circular, fijándola a ambos lados de la entrada con arcilla húmeda o cera caliente. Sobre esa masa, el oficial romano estampó el anillo del prefecto. Romper ese sello era un desafío directo a la autoridad de Roma, un crimen de alta traición. El imperio había puesto su firma sobre la muerte. Legalmente, el caso de Jesús de Nazaret estaba clausurado. Mientras tanto, en la oscuridad de la ciudad, los discípulos vivían su propia agonía. Para ellos, el sábado fue el día del silencio de Dios. No había planes de resurrección, no había estrategias de robo, había miedo. Se escondían tras puertas cerradas por temor a ser los siguientes en la cruz. Pedro, el líder, estaba destrozado por la culpa. Juan cuidaba a María en un duelo silencioso. La física de su fe se había roto. El rey que esperaban había sido sepultado. Jerusalén descansaba bajo el Shabbat, pero bajo la superficie, la tumba sellada y la guardia armada eran el último muro que separaba la vieja era de la nueva. El mundo creía que la piedra era el final de la historia, sin saber que solo era el escenario preparado para el evento más vigilado y, a la vez, más sorprendente de toda la antigüedad. Domingo, aproximadamente las 4:30 de la madrugada. El cielo sobre Jerusalén comienza a teñirse de un azul profundo, previo al alba. En el jardín de la tumba, el relevo de la guardia romana se mantiene firme. El aire es frío, y el único sonido es el roce de las sandalias de cuero de los soldados contra la tierra seca. Pero, de repente, la geología de Judea responde a algo que no es de este mundo. Un terremoto localizado, violento y repentino, sacude el huerto. No es un movimiento tectónico común, es una convulsión de la creación misma.
Las antorchas de los guardias oscilan violentamente, las sombras se alargan y desde el cielo desciende una presencia que el Evangelio de Mateo describe con una precisión aterradora. No era un ángel de porcelana o un querubín inofensivo. Era un ser cuya apariencia era como el relámpago y su vestidura blanca como la nieve. En el pensamiento militar romano, esto fue una incursión de una potencia superior. Los soldados, hombres que habían visto la muerte de frente en los campos de Germania y en las fronteras del Éufrates, experimentaron algo que el latín describe como pavor, un miedo que paraliza los centros nerviosos. Lo que ocurrió a continuación es un desafío a la ingeniería de la época. La piedra de rodillo, que pesaba entre 1 y 2 toneladas y estaba encajada en un surco inclinado para que fuera casi imposible abrirla desde fuera, se movió. El sello de cera del César se hizo añicos, pero nota este detalle crucial. El ángel no movió la piedra para que Jesús pudiera salir. Él ya no estaba limitado por la materia física, sino para que el mundo pudiera entrar y ver que la tumba ya estaba vacía. El ángel se sentó sobre la piedra en un gesto de victoria absoluta sobre el poder de Roma y la sentencia de muerte del Sanedrín. Para los guardias, el impacto psicológico fue devastador. El texto original dice que temblaron y quedaron como muertos. Entraron en un estado de shock catatónico. Sus espadas, inútiles contra un ser de luz, cayeron al suelo. En ese momento, la jerarquía del mundo se invirtió. El imperio más poderoso de la tierra estaba postrado ante la entrada de una cueva. La resurrección no fue un evento secreto y silencioso. Fue una irrupción de poder que dejó testigos oficiales. Mientras los soldados recuperaban el aliento y huían despavoridos hacia la ciudad para dar un informe que pondría en jaque a Caifás, el jardín recuperó una paz sobrenatural. Jesús de Nazaret ya no estaba allí. El sudario que envolvía su cuerpo no había sido desenrollado por manos humanas. Simplemente, el cuerpo se había transformado, dejando las vendas como una crisálida vacía. La oscuridad del viernes había sido vencida por una luz que no provenía del sol. El domingo de resurrección había comenzado, y el primer informe oficial de lo sucedido no vendría de un apóstol, sino de los labios de los propios enemigos de Jesús, los soldados romanos que no pudieron detener lo inevitable. ¿Sabías que el castigo por fallar en una guardia romana era la muerte? Imagina la desesperación de estos soldados al tener que explicarle a sus superiores que una fuerza celestial movió la piedra. Si los discípulos robaron el cuerpo, ¿por qué los soldados romanos no fueron ejecutados por quedarse dormidos? El castigo era la muerte. El hecho de que Pilato los dejara vivir sugiere un pacto de silencio que casi nadie menciona. ¿Crees que el imperio tuvo miedo de investigar lo que pasó en esa tumba? Escribe pacto y dime tu teoría. ¿Milagro o encubrimiento político? Los leo ahora mismo. El sol comenzaba a asomar por el horizonte de Jerusalén, iluminando un escenario que desafiaba toda lógica humana. Los primeros en llegar no fueron los apóstoles, sino un grupo de mujeres encabezadas por María Magdalena. Ellas no esperaban un milagro. Traían especias aromáticas para terminar de embalsamar un cuerpo que creían en descomposición. Sin embargo, al llegar, se encontraron con el primer gran misterio forense de la historia. La piedra de 2 toneladas había sido removida como si fuera un simple guijarro. La entrada de la tumba estaba abierta, invitando al mundo a presenciar lo imposible. Pero lo más impactante no fue la ausencia del cuerpo, sino lo que quedó dentro de la cámara de piedra. Poco después, Pedro y Juan, alertados por el mensaje de las mujeres, corrieron hacia el sepulcro en una carrera desesperada por la verdad. Juan, más joven y veloz, llegó primero, pero se detuvo en la entrada. Pedro, con su ímpetu habitual, entró directamente en la penumbra de la cueva. Lo que vieron allí no era el escenario de un robo, sino la prueba definitiva de una resurrección. Si unos ladrones de tumbas hubieran entrado para llevarse el cuerpo, habrían actuado con prisa, llevándose el cadáver envuelto en sus lienzos para no perder tiempo.
Pero los ojos de los apóstoles captaron un detalle técnico perturbador. Los lienzos de lino que habían envuelto a Jesús estaban allí, pero no desenrollados ni tirados por el suelo. Estaban en su posición original, manteniendo la forma del cuerpo, pero colapsados, como si el cuerpo que contenían se hubiera evaporado o transformado en luz, atravesando la tela sin deshacer los nudos. Aún más revelador fue el sudario que cubría la cabeza del maestro. El texto original especifica que no estaba con los linos, sino enrollado en un lugar aparte. En la cultura de la época, un cuerpo robado o profanado habría dejado un rastro de caos. Sin embargo, aquel sudario doblado cuidadosamente hablaba de orden, de majestad y de una calma absoluta. Era la firma silenciosa de alguien que no huyó con prisas, sino que se levantó con autoridad sobre la muerte misma. Para Pedro y Juan, este peritaje visual fue suficiente. El vacío de la tumba gritaba una verdad que sus mentes apenas empezaban a procesar. En ese momento, el jardín se convirtió en el epicentro de un cambio de era. María Magdalena, que se había quedado llorando junto a la entrada, protagonizó el encuentro más humano de aquel domingo. Al ver a alguien que creía ser el hortelano, le suplicó que le devolviera el cuerpo de su Señor. Solo necesitó escuchar una palabra para que su mundo se transformara: su propio nombre. Al pronunciar su nombre, Jesús no solo se reveló vivo, sino que transformó el duelo de una mujer en la misión de una apóstol. El peritaje de la esperanza estaba completo. Las pruebas físicas de los lienzos vacíos y el testimonio ocular de María confirmaban que el 33 después de Cristo no sería el año de un funeral, sino el año del nacimiento de una esperanza invencible. ¿Sabías que el castigo por fallar en una guardia romana era la muerte? Imagina por un segundo la desesperación de esos soldados al tener que explicar a sus superiores que una fuerza celestial movió la piedra y ellos no pudieron hacer nada para evitarlo. Esa fue la primera grieta en el poder absoluto del imperio. El informe de los soldados romanos llegó a los oídos de Caifás antes que a los discípulos. Los guardias, que habían huido del jardín en estado de shock, no regresaron a su cuartel general, sino que buscaron refugio entre los líderes religiosos. Sabían que si Poncio Pilato se enteraba de que la tumba estaba abierta bajo su guardia, sus vidas no valdrían nada. La respuesta del Sanedrín fue un acto de desesperación política. Sobornaron a los soldados con una gran suma de dinero para que difundieran una mentira. Debían decir que, mientras dormían, los discípulos robaron el cuerpo. Sin embargo, esa mentira tenía una falla lógica insalvable. Si estaban dormidos, ¿cómo podían saber quién robó el cuerpo? Y si estaban despiertos, ¿cómo permitieron que 11 pescadores asustados vencieran a 16 legionarios de élite? A pesar de los intentos por silenciar la verdad, el terremoto espiritual ya era imparable. Durante los siguientes 40 días, aquel que había sido crucificado comenzó a aparecerse en los lugares más inesperados. No se presentó como un fantasma o una visión etérea. Se sentó a comer con ellos, les mostró las cicatrices de sus manos y caminó con 2 discípulos decepcionados en la ruta hacia Emaús. Lo que ocurrió en esas semanas transformó radicalmente la psicología de los apóstoles. Hombres que se escondían tras puertas cerradas por miedo a morir, de repente salieron a las calles de Jerusalén con una valentía que desafiaba al imperio y a la muerte misma. ¿Qué pudo causar un cambio tan drástico? No se muere por una mentira que uno mismo ha inventado. Los apóstoles no solo creían que Jesús estaba vivo, sabían que lo estaba porque lo habían tocado, habían hablado con él y lo habían visto ascender. La resurrección fue el motor que impulsó a este pequeño grupo a conquistar espiritualmente el imperio que había matado a su líder. En pocos años, el mensaje del domingo de resurrección cruzó el Mediterráneo, llegó a Roma y eventualmente cambió el calendario de la humanidad entera. El 33 después de Cristo se convirtió en el epicentro de la historia, el momento en que la muerte dejó de tener la última palabra. Hoy, más de 2000 años después, el jardín de la tumba sigue siendo un lugar de peregrinación, pero su mensaje no reside en la arqueología, sino en el vacío de la cueva. La piedra movida,
los lienzos doblados y el terror de la Guardia Romana son las piezas de un rompecabezas que apunta a una sola realidad: la victoria de la luz sobre la oscuridad. Aquel amanecer en Jerusalén no fue solo el final de una historia bíblica, sino el comienzo de una saga eterna que sigue transformando vidas en cada rincón del planeta. Si este viaje al año 33 ha fortalecido tu fe o te ha permitido ver la resurrección con ojos nuevos, comparte este video con alguien que necesite esperanza hoy mismo. Déjanos saber en los comentarios qué parte del informe de los soldados o del peritaje de la tumba te impactó más. Y si quieres profundizar en los misterios que cambiaron el destino del mundo, haz clic en este video donde reconstruimos paso a paso lo que sucedió en toda la Semana Santa. Gracias por caminar con nosotros en este episodio especial. Nos vemos en el próximo capítulo de la historia sagrada